Hola a todos, el objetivo de este tercer vídeo dedicado a la reactividad orgánica es continuar con las reacciones orgánicas. En este vídeo veremos las reacciones de condensación y las reacciones redox en química orgánica. Reacciones de condensación. Esta clase de reacciones consisten en la unión de dos o más moléculas orgánicas con pérdida en medida de una molécula más simple. Normalmente esa molécula más simple, más pequeña, es una molécula de agua. Aquí tenemos un ejemplo, dos moléculas que se unen, ¿verdad? Ahí tenemos el etanal, aquí tenemos la otra molécula, la unión de las mismas y la pérdida de una molécula de agua. Eso es lo que se llama una reacción de condensación. Vamos a ver dos ejemplos de reacciones de condensación, la formación de ésteres y la formación de amidas. La formación de ésteres se produce por la reacción de deshidratación entre un ácido y un alcohol. Se trata de una reacción reversible donde un ácido orgánico más un alcohol va a dar lugar a un éster más agua. Ácido orgánico más un alcohol para dar éster más agua. Normalmente esta reacción transcurre en medio ácido que va a favorecer la eliminación del agua y va a catalizar la reacción. Aquí tenemos un ácido carboxílico, en este caso el ácido etanoico, ácido acético, el metanol en medio ácido va a dar un éster que es el acetato de metilo o etanoato de metilo más agua. Aquí tenemos otro ejemplo, el ácido propanoico más el metanol que va a dar el propanoato de metilo más agua. Recordemos que esta reacción suele producirse en medio de protones, suele ser con medio ácido sulfúrico. Aquí tenemos de dónde se produce la pérdida de la molécula de agua, que puede ser de un hidrógeno del ácido, del OH del ácido, y del OH del grupo alcohol. De ahí podría salir la molécula de agua. Bien, la reacción de esterificación es una reacción nuevamente, lo decimos, reversible. Aquí tenemos otro ejemplo, el ácido etanoico más el metanol para dar el acetato de metilo más agua. Los reactivos siempre son un alcohol, en nuestro caso el metanol, y un ácido carboxílico. Normalmente esta reacción necesita un medio de ácido sulfúrico y se va a dar un éster, por ejemplo aquí el acetato de metilo, y una molécula pequeña que es el agua. Vamos a ver otro ejemplo de reacción de condensación que es la formación de amidas. Se producen por la reacción de deshidratación entre un ácido carboxílico y una amina. Un ácido orgánico, un ácido carboxílico, más una amina, dan una amida más agua. Por ejemplo, tenemos el ácido propanoico más la metilamina, que va a dar una amida, en este caso una amida secundaria, la N-metil propanamida, más agua. Vamos a hablar ahora de las reacciones redox. En orgánica también existen reacciones redox o reacciones de oxidación y reducción. En química orgánica es bastante complicado determinar el número de oxidación del carbono, ya que en una misma cadena cada átomo de carbono puede tener un estado de oxidación distinto. Cuando hablamos de las reacciones redox, hablábamos de que la oxidación era la pérdida de electrones, la reducción la ganancia de electrones, que esto se podía ver en los compuestos porque el elemento que aumentaba su número de oxidación se oxidaba y el que lo disminuía se reducía. Pero aquí en química orgánica es preferible emplear el método más primitivo de oxidación y reducción. Considerar la oxidación como ganancia de oxígeno o como pérdida de hidrógeno y considerar la reducción como pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno. Por lo tanto, volvemos a decir
que este concepto de oxidación como ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno y reducción como pérdida de oxígeno o ganancia de hidrógeno va a ser mucho más útil en química orgánica y es el que vamos a usar. Vamos a ver las reacciones redox más. Vamos a ver entonces este esquema de reacciones de oxidación y reducción. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más reducidos. Fíjense que un hidrocarburo tiene bastante hidrógeno, por ejemplo el metano tiene 4 hidrógenos y oxígeno no tiene ninguno. Si nosotros oxidamos el hidrocarburo, un hidrocarburo primario como este, nos va a dar un alcohol primario, concretamente el metanol, donde ya hay 4 hidrógenos, los mismos que aquí, pero hay un oxígeno, es decir, aumenta el oxígeno, oxidar, ganar oxígeno. Si nosotros oxidamos un alcohol primario, nos da un aldehído. El aldehído tiene el mismo número de oxígenos que el alcohol, es decir, 1, pero hidrógenos hay 2, es decir, la mitad que los que había aquí. Si seguimos oxidando, la oxidación de un aldehído nos da un ácido carboxílico, que tiene el mismo número de hidrógenos, 2, pero tiene el doble de oxígenos, 2 también, aquí había 1. Y si seguimos oxidando, tendríamos lo más oxidado ya es dióxido de carbono y agua. Concretamente el mismo número de hidrógeno en el agua, pero más oxígenos, 2 aquí y 1 aquí. Aquí vemos la variación en los estados de oxidación. El metano, que es un hidruro, ¿verdad? Menos 4. Aquí sería menos 2. 0. Aquí, más 2 aquí, más 4. Por lo tanto, tenemos que de izquierda a derecha vamos a producir la oxidación. Ahora bien, de derecha a izquierda lo que vamos a producir es la reducción. Como agentes oxidantes, bueno, aquí tenemos ejemplos de reacciones de oxidación y reducción, la ozonólisis, la oxidación de alquenos, la oxidación de alcoholes, oxidación y reducción de aldehídos y cetonas y la combustión. Fíjense ahora, nuevamente, un hidrocarburo se oxida si da un alcohol primario. Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, los aldehídos a ácidos y los ácidos a CO2 y agua. Y la reducción, pues sería que el CO2 y agua se reduce a un ácido, el ácido se reduce a un aldehído, el aldehído a un alcohol primario y el alcohol primario a un hidrocarburo. Si el alcohol es secundario, lo que se va a obtener es una cetona. Y si el alcohol es terciario, va a ser difícil de oxidar. El oxidante más fuerte es el permanganato de potasio, luego otro que no sería tan fuerte, pero también sería fuerte, es el dicromato de potasio en medio ácido. Y como reductores tendríamos uno muy fuerte, el tetrahidruro de aluminio y litio. También tendríamos el tetrahidruro bodosódico, NaBH4, y reductores débiles podrían ser metales, ¿verdad? Los metales son reductores. En cuanto a la oxidación de alcoholes, recordamos que los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos y estos a ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas y los alcoholes terciarios son difíciles de oxidar. Un ejemplo de reacción redox en química orgánica es el test de alcoholemia, el que utiliza la policía para ver si nos hemos pasado en el consumo de alcohol y ver si nuestra tasa de alcohol en sangre supera la cantidad legal máxima permitida. La sangre tendrá el etanol y, bueno, esto se hace normalmente por aspiración. Se sopla en un recipiente y en nuestro aliento va a ir etanol. En el recipiente hay dicromato de potasio, que tiene un color rojizo, con ácido sulfúrico. Pues bien, si tenemos cantidad suficiente de etanol, más que eso está, como si dijéramos, calibrado para que se produzca un cambio de color, si se produzca la reacción, si la cantidad de etanol es superior a la máxima permitida legalmente. Pues el dicromato se oxidaría a el dicromato, el Cr2O7 2-, se oxida a cromo 3, es decir, a sulfato de cromo 3, que es verde. Si se observa este cambio de color, se supone que habremos pasado el límite legal.
Esto también se puede hacer cuantitativamente con un análisis de sangre por medio de una volumetría redox, valorando el etanol de la sangre con un dicromato de potasio de concentración perfectamente conocida y viendo el volumen necesario para la neutralización y el cambio de color. Pues bien, vamos a hablar ahora de otra reacción de combustión importante, que es la combustión de los compuestos orgánicos, que da normalmente dióxido de carbono y agua, siempre que los compuestos orgánicos tengan carbono e hidrógeno o carbono, hidrógeno y oxígeno. Constituye un caso especial dentro de las reacciones redox. En ellas el compuesto se quema para formar dióxido de carbono y agua, liberándose una gran cantidad de energía. Por ejemplo, el eteno con oxígeno daría dióxido de carbono y agua. Todas las reacciones, los compuestos orgánicos, los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, los alcoholes, los aldehídos y las cetonas con oxígeno van a dar dióxido de carbono y agua. Vemos que es una oxidación muy grande, ¿no? O sea, es una oxidación donde pasamos directamente, por ejemplo, aquí del hidrocarburo a la parte más oxidada, que era CO2 y agua, sin pasar por los compuestos intermedios. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya quedado claro esta parte de las reacciones orgánicas. Recordad que hay un vídeo anterior donde se explican las reacciones de sustitución, de adición y de eliminación, y además los intermedios de reacción. Pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.